En el 1959, después que Fidel Castro se hizo cargo de Cuba, había preocupación en el gobierno de Estados Unidos que un tipo de gobierno comunista puede asumir el control si Trujillo es derrocado. El embajador Farland fue enviado y le dieron instrucciones para identificar alternativas a Trujillo dentro de la población dominicana. Inicialmente se hicieron estos contactos con fines de inteligencia. La política de los Estados Unidos en 1960 era una de abstenerse de acciones que derrocaría a Trujillo, pero a la vez identificar, desarrollar y fomentar un grupo moderado, que tomaría el poder en caso que Trujillo sea asesinado o derrocado. No es menos cierto también que los dominicanos, desde el mismo comienzo de la era de Trujillo, se combatió. Documento desclasificado de mayo 1960. Desde que el actual régimen de Rafael Trujillo ha estado en el poder, han habido grupos internos y en el exilio trabajando para su derrocamiento. En los últimos años, como el clima para dictaduras ha sido cada vez más desfavorable en toda América Latina y como resultado de la determinación de Fidel Castro y su gobierno a llevar acerca su premisa, oposición a Trujillo ha sido más intensa y con más esperanza de éxito. En fin, hubo complot en todas las épocas en contra de combatir el sistema tiránico que imperó durante 31 años. Hubo un movimiento que se llamó el 14 de junio. Ese fue un movimiento que desde el limpiabota hasta los más encopetados de la sociedad dominicana estaban en ese movimiento 14 de junio. Documentos desclasificados indican que el movimiento 14 de junio fue organizado en Venezuela y que tenía células en Argentina, Panamá, Nueva York y la mayoría en República Dominicana. Ser comunista no impedía pertenecer al movimiento. Las células en la República Dominicana fueron organizadas y incitadas como resultado de la invasión comunista el 14 de junio de 1959 desde Cuba. Una carta desclasificada enviada por Fidel Castro una semana antes de la invasión a unos de los invasores indica que la invasión era parte de introducir la revolución cubana en República Dominicana. La invasión fue parte de Operación Roma, una operación que incluía expulsar a los jesuitas, acción dirigida contra los ídolos, lugares de culto, crear un fuerte clima anticlerical, y adoctrinamiento de los dominicanos con la ideología de la revolución. Operación Agro consistió del seguimiento de las mismas técnicas utilizadas en Sierra Maestra para ser recordada en Constanza. También dice que Trujillo era una amenaza para la revolución y que la destrucción de templos y estatuas de ídolos a Trujillo y su familia deben suceder. Castro también ofreció enviar técnicos extranjeros si era necesario para la revolución. El movimiento antitrujillista 14 de junio fue infiltrado por comunistas desde su inicio. En junio del 1962 se identificaba como castrista y en el 1963 su liderazgo cayó bajo control y dominación comunista. El nombre deriva de la invasión entrenada en Cuba el 14 de junio del 1959. Documento desclasificado. Los rusos y chinos comunistas que estaban en Cuba le sugerían a Castro que debe proceder con tumbar el gobierno dominicano. El capitán Gómez Ochoa, quien se entregó luego de ser capturado en la invasión, estaba totalmente consciente que la invasión era comunista. Documento desclasificado del 1959. Mucho gusto. ¿Por qué y cuándo se realiza el ajusticiamiento de Trujillo? Bueno, el ajusticiamiento del tirano es una situación que, como yo narré hace un momento, desde el mismo comienzo de la instauración de la tiranía trujillista, el pueblo dominicano venía combatiendo. Objetivo de la CIA: precipitar la caída del régimen de Trujillo el 1 de agosto de 1960 o lo más antes posible. Ahora bien, cuando entramos a la decisión de nuestro grupo de eliminar al tirano, fue a raíz de descubrirse el complot del 14 de junio. Yo estaba en eso. Y de ahí nos sustraíamos las cargas de explosivos, porque había un plan del 14 de eliminar a Trujillo cuando él caminaba todas las noches de la casa de la madre, la Máximo Gómez, hasta la rotonda allá en la George Washington. Entonces, con esos explosivos íbamos a prepararlo para cuando él pasara, hacer lo que detonara
y salir de esa situación. Pero en eso se descubrió el complot del 14 de junio y agarraron a todos esos muchachos presos, porque había una emisora de Venezuela, Radio Swan o qué sé yo qué, como se llamaba, y ahí uno la sintonizaba en los radios de los automóviles. En mayo del 1960, un agente CIA aconsejó al presidente Betancourt de Venezuela y Figueres de Costa Rica que compren espacio en la Radio Swan para difundir propaganda antitrujillista. Betancourt ya estaba planeando una invasión a la República Dominicana para derrocar a Trujillo. Betancourt jugó un papel clave con la CIA en el asesinato de Trujillo. En enero de 1961, un agente fue autorizado para informar al presidente Betancourt que los Estados Unidos está proporcionando apoyo financiero y orientación técnica a las actividades antitrujillistas. Después viene el crimen de la hermana Mirabal, que ahí fue que se llenó la taza. Al enterarnos por el periódico, me acuerdo yo que era El Caribe, que dijeron que las hermanas Mirabal habían tenido un accidente por la cumbre de Puerto Plata y que habían muerto trágicamente, todas esas cosas que se inventaron. Si la CIA y los dominicanos llamados héroes tenían la voluntad de asesinar al amante de Trujillo junto con Trujillo en su cama en silencio, como demuestra el documento desclasificado, que nos asegura que Enbert Barreras y Amiana Tioquien mintieron al negar que la CIA colaboró con ellos en el asesinato de Trujillo, ¿no estarían dispuestos a asesinar a las hermanas Mirabal y mentir otra vez tal como lo hicieron antes? La madre de las hermanas Mirabal, Mercedes Mirabal, negó que Trujillo estaba involucrado cuando oyó que la muerte de no solo sus hijas, sino también la de su marido e incluso la de ella misma habían sido malinterpretadas y sacadas de contexto. Ella negó que ella, su esposo, y sus hijas fueron asesinados por Trujillo o su gobierno, declarando que eran informes sensacionalistas de fuentes de exiliados y especulación bruta. Finalmente, el testimonio de Miriam Morales, una antitrujillista. Ella asegura que algunos de los héroes del ajusticiamiento del dictador tuvieron que ver con el crimen. Por sostener esa apreciación, Miriam ha sido criticada por sus propios compañeros del movimiento 14 de junio. Ella coincide que Trujillo no mandó a matar a las hermanas Mirabal. Detrás de ellas venía un carrito azul con una persona que aún está viva y es un alto oficial retirado. Se refiere a Enbert Barreras. Miriam Morales no defiende las acciones de Trujillo, pero cree que más cruel eran los que estaban detrás de él como Johnny Alves. Mataron a mujeres inocentes para echarle una vaina a Trujillo, afirmó Miriam Morales al Listín Diario. Dijimos, bueno, ya está bueno. Ya aquí hay que salir de esta situación. Vamos a arriesgarnos. Esto es una misión suicida. Vamos a ver cómo nos organizamos. Un documento del 1975 indica que bajo interrogación los llamados héroes juraron que si sabían que la CIA no los iba a salvar, jamás estuvieran involucrados en el asesinato de Trujillo. Vamos a arriesgarnos. Esto es una misión suicida. Vamos a ver cómo nos organizamos. De esa cosa. Y ya le dijo, mira, habemos tres hombres que estamos dispuestos a jugarnos la vida para salir del hombre. Y él le dijo, ¿cómo? ¿Ustedes están en eso? Y Salvador le dijo, sí, estamos en eso. Y dice, no, pero espérate, que yo tengo otro grupo que también estamos en eso. Y entonces ahí vino la unión de los dos grupos. Pero nosotros no teníamos contacto con el segundo grupo, el contacto lo tenía Antonio de la Maza. Yo nunca conocí, ni tuve conversaciones con el otro grupo, ¿no? Parte de una carta desclasificada escrita en el 1976 por el agente CIA contratado para asesinar a Trujillo dice: yo llegué a Santo Domingo mayo 15, 1961, conocí a 7 oficiales dominicanos y juntos planeamos el lugar de pararlo. Se refiere al lugar donde pararon el carro para ametrallarlo y fusilarlo. Yo nunca conocí, ni tuve conversaciones con el otro grupo, ¿no? Hasta que felizmente, digo felizmente, se llegó la noche del 30 de mayo y el teniente García Guerrero fue a la casa de Estrella Sadalá y nos dijo, el hombre se va esta noche. El 15 de mayo de 1961, el mismo día que el agente CIA fue enviado a Santo Domingo para planificar y ejecutar el asesinato, el cónsul general que acababa de llegar de Washington,
envió una nota desde Santo Domingo que indica que el grupo disidente piensa llevar a cabo acciones contra Trujillo esa noche. El departamento respondió: consideramos este momento particularmente lamentable en vista de la juxtaposición de regreso del cónsul general de Washington a Santo Domingo y de las consecuencias que puedan percibirse. La acción y la planificación encubierta se discutió en la sede de la CIA el 18 de mayo y el 25 de mayo. Era acostumbrado a viajar a San Cristóbal. Entonces nosotros, pues nada, él fue, nos dijo, nos preparamos. Déjeme aclararle una cosa que se ha dicho, y voy a buscarlo, se lo voy a pedir al Caribe, que se dice que había contacto con el gobierno norteamericano, sobre todo con la CIA. Le hablo del periódico porque una vez, cuando el Consejo de Estado, después de la muerte de Trujillo, salió algo cuando el gobierno de Kennedy, y yo desafié al presidente de los Estados Unidos a que mostrara al mundo si el grupo nuestro, el nuestro, tenía algún contacto, nunca ni tuvo contacto con el gobierno norteamericano. Cosa que es verdad. Nosotros jamás tuvimos, digo, el grupo que yo estaba metido, o sea, de acción, vamos a llamar, el grupo de acción. Documentos desclasificados de la CIA indican que los disidentes del grupo de acción viajaron a Nueva York en febrero 1961 para elaborar el plan de asesinato y consultar con la CIA. O sea, de acción, vamos a llamar, el grupo de acción. Nosotros jamás tuvimos, digo, el grupo que yo estaba metido. En las reuniones entre la CIA y los miembros del grupo de acción en Nueva York, le dijeron a la CIA: la clave para exitosamente derrocar al gobierno de Trujillo es el asesinato de Trujillo. Entre las solicitudes a la CIA por los miembros del grupo de acción en MIC fueron: 1. Ex agentes de la FBI que planificarían y ejecutarían la muerte de Trujillo. 2. Una sustancia química que trabaja lento que se introduzca agitando la mano de Trujillo y que causa demora con resultado letal. 3. Silenciadores para armas largas que podrían matar a una distancia de varias millas. Los disidentes hacían frecuentes viajes para reunirse con los agentes de la CIA en Nueva York para planificar el asesinato. Fue debido a la incapacidad de los disidentes poder desarrollar un plan eficaz que la CIA envió a uno de sus mejores agentes asesinos por contrato para planificar y ejecutar el golpe y asegurar que sea un éxito. El agente de la CIA consideró que estaríamos dejando la ejecución final a personas local incapacitadas con el gatillo. Su impresión de los disidentes fue uno de amateurismo y irrealidad. Él recuerda que solicitaron bazucas y equipos paramilitares, pero carecían la capacidad para recibirlo en Santo Domingo. No. Se dice, pero yo no puedo, que 2 fusiles M1 que habían, era unos fusiles que le habían dado al grupo de Ángel Severo Cabral. ¿Te acuerdas de Severo Cabral? Esos 2 fusiles se usaron esa noche. Se usó un fusil. En enero de 1961, un memo fue enviado a Washington informando la disolución de los disidentes dominicanos con los Estados Unidos por su incapacidad para darles cualquier ayuda tangible o concreta. Los disidentes dominicanos constantemente habían estado solicitando armas y explosivos. En el último día del gobierno de Eisenhower, la aprobación para el paso de armas y otro material para el grupo de acción fue permitido. La nota de Dearborn establece que los disidentes estaban encantados con la decisión de la CIA de entregarles el equipo exótico. En marzo de 1961, un cable de la CIA informa permiso para pasar 3 carabinas M1 calibre 30 a los disidentes. Las carabinas fueron entregadas el 7 de abril al contacto del grupo de acción. Encontraron su camino en las manos de Antonio de la Maza, uno de los asesinos del grupo de acción. García Guerrero. Cuando nos avisaron que Trujillo iba para San Cristóbal, nosotros nos fuimos a la avenida detrás del Agua Luz. Ahí nos estacionamos, pasó el carro de Trujillo, yo guiaba el otro carro, y dimos la vuelta y lo perseguimos. Cuando pasó la feria ganadera, ahí
hice cambio de luces, eran como las 10 menos cuarto. Y el chofer abrió y me le puse paradero y de la Maza y García Guerrero. Antonio de la Maza iba sentado adelante porque yo iba manejando. Y García Guerrero iba sentado atrás del lado derecho porque del lado izquierdo iba Estrella Sadala. Y le dispararon.